9 de la mañana, 20 minutos. Es con mucho gusto que estamos recibiendo al prosecretario de Presidencia, el doctor Juan Andrés Roballo, en la mañana de Arriba Gente. Bienvenido, un placer tenerlo esta mañana aquí en Arriba Gente. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, por acá en lo que vendría a ser como, después del título, ¿no? Tengo qué balance de gestión hace el gobierno al cerrar el año. No le voy a hacer esta pregunta porque yo le doy la respuesta. Buenísimo. Yo daría esa respuesta, digo, si fuera el prosecretario. Muy buena. Yo lo que le voy a hacer es otra pregunta. El otro día estuvimos presenciando de alguna manera un balance realizado por el presidente de la República en el cierre de los almuerzos de ADM. Y en esa mala costumbre que tiene uno de tratar de percibir entre líneas muchas cosas, sentí que el doctor Vázquez se había tomado especial trabajo en dar respuesta a muchas de las críticas que a lo largo del año se le han realizado al gobierno en diferentes áreas. Porque más allá de que no hiciera específica alusión, había cuestiones que flotaban en el ambiente sobre una enorme cantidad de temáticas en las que vi que el doctor Vázquez fue puntual, fue directo al grano. Es decir, recibimos críticas sobre este tema. Bueno, estos son los números de tal tema. No quiero poner el énfasis en uno en particular porque fueron en varios momentos que tuve esa sensación. Este tipo de situaciones es discutido a nivel de sus asesores, de sus ministros, de decir, bueno, a ver, se nos critican estos números. ¿Cuáles son los números reales? ¿Qué hemos hecho en esta área? ¿Cuál ha sido nuestra gestión? ¿Y qué le puedo decir a la opinión pública que el gobierno ha realizado o ha trabajado en torno a esto? ¿Así se maneja un poco a nivel de diálogo el presidente? No en este caso incluso. Sin duda que los planteos de la gente, de las organizaciones sociales, de los diferentes actores, son un insumo de trabajo fundamental. Hay que escuchar los planteos y hay que dar respuesta. Así se gobierna. Uno llega con un programa, pero hay que gobernar prestando atención y atendiendo permanentemente los reclamos de las diferentes organizaciones y adaptándonos a las realidades que son cambiantes. Por eso hemos recorrido el país sin cesar. En realidad, quizá pueda parecer eso, pero es que hay una coincidencia entre las situaciones más sensibles para el país, las acciones, por lo tanto, del gobierno en esas materias y, evidentemente, la atención del público en general sobre esos aspectos. En realidad, no tiene tanto una motivación de me reclaman esto, muestro lo que hice. Aunque en realidad sí, porque es un tema de rendición de cuentas, de gobierno abierto, de transparencia, pero más bien está motivado en el hecho de que se transformaron en las áreas en donde se aplicó más energía, más recursos y en donde también se puede mostrar lo que se está haciendo, en algunos casos con mucho éxito, en otros no tanto, pero sí con un proyecto y un camino bien delimitado, que creo que fue otro de los mensajes bien importantes que dio el presidente Vázquez el otro día. Es decir, políticas de Estado sostenidas a lo largo del tiempo que van dando sus resultados, en algunos casos muy buenos, en otros quizá no tantos, pero con un camino bien definido y con estándares de alguna manera de logro de objetivos que nos permiten presentarnos a la población de alguna manera mostrando cosas que tienen que ver con los planteos que se hicieron en su momento electoralmente y que luego se fue intercambiando y transmitiendo también a lo largo de estos casi 4 años de trabajo permanente, recorriendo todo el país, ¿no? Sin parar. En ese balance, en líneas generales, ¿cuáles son los puntos donde todavía queda mucho por hacer? Que no se pudieron cumplir los objetivos trazados para este momento. Bueno, nosotros en primer lugar estamos contentos, aunque atentos y trabajando mucho en las cuestiones de la economía, del empleo, porque sin esos elementos es imposible abordar los otros. Si no tuviéramos una economía sana, si tuviéramos viviendo la situación que viven los países vecinos, por ejemplo, no podríamos estarnos presentando algunos desafíos. Entonces, nos
le presentamos a la población metas muy exigentes en materia de seguridad, en materia de educación, son las que más se hace referencia, pero nunca hubo tanta inversión en infraestructura en materia de educación. Sacábamos la cuenta el otro día, estamos hablando de a nuevo o reconstruido 2 centros por semana entre CAIF, jardines, escuelas, liceos, UTUS, polos tecnológicos, polideportivos, liceos. Entonces, sin esas condiciones básicas, que son centros además de primera, el otro día en Pintadito cuando recorríamos el lugar, una escuela de primer nivel, ahí en las afueras de Artigas, la gente estaba muy contenta porque se sentía incluida y con un lugar apropiado, y igual que en cualquier otro punto del país para que estudien sus hijos. Y también la inversión, evidentemente, en las condiciones y en los salarios de los docentes. La inversión por alumno y la inversión por docente se multiplicó. Entonces, sin esas condiciones es imposible marcarse objetivos trascendentes, objetivos importantes, que se van a cumplir. Nos queda un año y algo de gestión, no renunciamos a ninguno, pero en esas 2 áreas hay un trabajo bien importante de inversión. En materia de seguridad, es cierto que hay unas metas bien importantes. Bueno, la inversión en seguridad... ¿Condice con los objetivos? Bueno, porque por otro lado está la crítica permanente, por ejemplo, la piedra en el zapato, que es secundaria, ¿no? Sí, es verdad que más jóvenes acceden a la educación que antes. Sí, pero la deserción todavía es intensa y debería ser menor. Todavía salta. En seguridad se ha invertido, pero la gente se queja y... Está bien, y en seguridad, y está bien. Y es importante que lo haga. Y es importante que los gobernantes tomen nota de eso. Claro, pues y tomen decisiones. Cosas, ¿no? Obviamente, no es un tema de sensibilidad, es un tema real. Pero también es cierto que se ha hecho una inversión como nunca en salarios de policías, de cambio de estructura de organizacional, de formación, de equipamiento. Fíjense que es cierto que todavía estamos un poco lejos, aunque la curva tiende a eso, en cuanto a las metas que nos trazamos respecto a algunos delitos. Ahora, ustedes habrán visto que en otros países, para atacar el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, se mete en un barrio la policía militarizada, al ejército. Los delincuentes derriban un helicóptero y sigue todo igual. En Uruguay, gracias a la inteligencia, la inversión, la formación, la capacitación, se están desarticulando las principales bandas de narcotraficantes, del crimen organizado, el que realmente hay que atacar en los diferentes puntos del país, no solo en algunas zonas carenciadas, porque eso es un elemento de estigmatización, también en zonas en donde el nivel socioeconómico y educativo es otro, sin un tiro, sin un herido, sin un civil o una persona común lastimada. Y se desarticulan las bandas y se procesa a todo el mundo. Y la gente puede volver a salir y son gente de trabajo, la gran mayoría. El otro día estábamos en Casaballe y se acercó una persona tomando mate, no para agradecernos ni nada, simplemente nos hizo un comentario que nos dejó pensando. Esa persona nos decía, no, estamos acá, estoy acá tomando mate hasta ahora. Hacía años que no podía salir a tomar mate a esta hora aquí. Y ahora hay iluminación, y hay calles, y hay veredas, y hay espacios públicos. Cuando estábamos poniendo la caja del tiempo para la construcción de una escuela por una donación china, una escuela de tiempo completo, ahí en Casaballe también, los gurises ponían sus deseos, digamos, en eso, para que se abra dentro de algunos años. Y a mí me llamó mucho la atención una gurisa que tendría 11 años, 12 años, todos pedían cosas, animales, piscina, teles, ¿no? En la escuela. Pero una o dos por ahí pusieron algo así como, lo que deseo es que no se nos discrimine, que nos consideren como un barrio más. Eso es muy fuerte. Y eso tiene que ver con la acción del Estado y la presencia del Estado permanente en diferentes zonas, recuperar el espacio para los ciudadanos que se está haciendo permanentemente, con gran inversión, con inteligencia, pero también tiene que ver con toda la sociedad. Todos tenemos que colaborar en eso y por eso creo que los diferentes actores sociales y los diferentes actores políticos nos podemos encontrar en esos objetivos sustanciales que le devuelven a la ciudadanía eso, la convivencia,
la paz, que es el objetivo central. Y claro que quedan cosas todavía por hacer, muchísimas, pero hay un camino de intervención diferente, sin reproducción de violencia, a diferencia de otros países. Y eso no es porque nos levantamos y dijimos, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Hay mucho trabajo, mucho estudio que lleva tiempo, inversión, se consulta a expertos. No somos soberbios, tenemos que aprender de todos lados. Bueno, y se empiezan a ver los frutos. Ustedes lo ven, ¿no? Los registran los diferentes medios de comunicación, se puede ir a las zonas y verlo en diferentes puntos de Montevideo, pero también en diferentes puntos del país. Entonces, esa incidencia en el crimen organizado, que cada vez se sofistica más, que es inteligente, que aplica también recursos. Ustedes vieron que había un barrio que que tenía cámaras por todos lados y el narcotráfico dominaba incluso a los vecinos con videovigilancia. Una cosa increíble, se desarticuló completamente y se va a seguir en este ritmo. Eso es por una decisión que tomó el presidente de la República con el gabinete. ¿Va a continuar con este tipo de operativos? Sin duda, porque nosotros no vamos a permitir que el crimen organizado se apropie de zonas. Eso en Uruguay no es posible, no lo vamos a permitir, se está impidiendo, se está eliminando en los lugares donde se está dando. Y eso también es inversión en seguridad. Eso también es lo que pide la gente a partir de esos encuentros que hacemos regularmente en los consejos de ministros abiertos, y también son las indicaciones que nos dan los técnicos que estudian esta materia profundamente, porque ahí está la raíz de alguna manera de lo que de repente después nosotros vemos y la gente ve. Es decir, una rapiña muchas veces tiene un origen en ese tipo, es decir, hay que cortar las raíces de ese tipo de delito. ¿Qué cambió? Tengo clarísimo el recuerdo de hace un tiempo, el año pasado, el otro, antes del comienzo de los operativos. Muchas veces, por ejemplo, en UTE, haciendo notas de las tarifas, siempre venía la pregunta propia de algún colega, ¿qué pasa con los colgados? ¿Qué significa en el presupuesto de la empresa? Y la respuesta era siempre, bueno, sí, es un tema que estamos trabajando, pero es marginal. Y ahora parece ser que no es tan marginal y que es un elemento de acción policial, por ejemplo, para cortar ese tipo de cultura, ¿no?, a través de estos operativos. ¿Qué cambió ahí? El centro del operativo no es la regularización de la luz y el agua. Pero muchas veces es el camino para formalizar a esas personas. Bueno, tiene un componente táctico, sin duda. Ahora, también una anécdota, me parece que los ejemplos hablan por sí mismos. Después de la intervención en Casaballe, se logró que los vecinos retomaran una antigua comisión barrial, vecinal, que se organizaran y se reunieran con las diferentes autoridades, porque la intervención no es solo del Ministerio del Interior, es del Ministerio de Vivienda, Salud Pública, la Intendencia de Montevideo, diferentes organismos. Se organizó de nuevo la reunión, los vecinos y fuimos todos preparados a escuchar los planteos y los reclamos de la población. Seguramente pensábamos que iba a ser en materia de vivienda, de espacios públicos, calles, iluminación, etcétera, que si bien se estaba haciendo, quizá seguramente iba a haber un planteo importante en ese sentido. Pues nos quedamos muy sorprendidos, pero muy sorprendidos, porque el planteo a través de un vocero de los vecinos y en el que todos habían coincidido, ¿cuál era? Regularizar la luz y el agua. Regularizar la luz y el agua. Al principio quedamos un poco confundidos. Tenía algo de sentido, a pesar de que se sabía que no iba a haber una acción contra todos los vecinos en ese sentido. Pero el verdadero elemento que estaba ahí subyacente es que la gente quiere estar incluida. Quiere vivir y ser considerado como personas de cualquier lugar de Montevideo. Y eso habla también de una reserva ética básica y de convivencia en la población, en el país, que no importa dónde se viva, que creo que de las cosas muy rescatables, y con estas intervenciones uno los puede retomar, los puede promover, y creo que ahí está el verdadero proceso de transformación de la sociedad. Claro, si alguien es víctima de una rapiña o de robo en un comercio, y yo le voy con este discurso, bueno, no lo va a satisfacer mucho.
Ahora, si nosotros queremos resultados a mediano y largo plazo, hay que atender esas situaciones, por supuesto, inmediatas y reprimir esas situaciones de delito, pero hay que ir más a fondo en inversión social, en cobertura social, en prestar atención a la gente. La gente no pide cosas extraordinarias. La gente pide trabajar, ser considerada, que no se la discrimine por el lugar en donde trabaja. El programa Uruguay Trabaja del MIDES, tan golpeado a veces por alguna fantasía de que se destina mucho dinero ahí, etcétera. Se destina mucho menos de lo que se destina por no cobro de impuestos a la educación privada. Eso es un dato de la realidad. Ahora, ahí uno ve una cantidad de testimonios de cooperativas sociales, de gente que con muy poquita inversión, pero con formación, capacitación, uniéndose, tienen emprendimientos, salen adelante, se sienten incluidos y les cambia la vida. Juan, otro énfasis muy importante y yo diría que además en algún momento hasta con cierto humor por la presencia del ministro de Economía, y el presidente decía, soy un atrevido en hablar de estos temas teniéndolo a Danilo allí, sí. Pero era poner el punto en el que no se estaba dejando un país en crisis, ¿no? Es decir, por allí aparecía claramente la necesidad de marcar con números, con estadísticas, pero fundamentalmente en el tono político estaba el presidente diciendo: no es una gestión que desde el punto de vista económico esté dejando un país en crisis. Y la pregunta que a mí se me ocurrió en ese sentido fue: ¿es que son muchas las voces que hablan de un país en crisis, que fue necesario, digamos, poner las cuentas en claro como se pusieron allí? Bueno, todos somos testigos de los vaticinios que se venían haciendo por parte de economistas, especialistas, consultores, que anunciaban que en este año vamos a estar en recesión. Estancamiento de la economía. Estancamiento de la economía y recesión. Exacto. Eso está en los registros. Pues ni está estancada la economía ni estamos en recesión, lejos de eso. Eso sí está pasando en los países vecinos, lamentablemente, porque no nos gusta nada y porque nos afecta. Claro. Pero Uruguay logró desacoplarse. ¿Por qué? Porque tuvo una política apropiada en ese sentido, hay un proyecto país en ese sentido. Y es muy importante que el presidente Vázquez, como principal responsable de la política económica, entre todas las demás, dé un mensaje de este tipo, fundamentado, porque como ustedes ya saben, cada vez que hace una afirmación lo fundamenta muy bien, con evidencia. El país está viviendo su mayor periodo histórico de crecimiento continuo, pero no con viento de cola. La crisis del 2008 fue brutal. Quizá los uruguayos no la sentimos tanto, pero el mundo se cayó. Y ahora tenemos estas situaciones en los países vecinos que mucho lamentamos. Y Uruguay es afectado, sin ningún lugar a duda, desaceleró su crecimiento, pero sigue creciendo. Entonces, estamos muy lejos de tener un país en crisis. Evidentemente no estamos en recesión, claramente seguimos creciendo. Y eso también podemos tener la tranquilidad de que a pesar de ser un país chico, en medio de gigantes, no nos tenemos que resignar al papel histórico que quizá teníamos, capaz que hasta como excusa. Bueno, somos un país pequeño, nos tenemos que resignar a que nos van a afectar. El dicho aquel, ¿no?, que en Brasil se resfrían y nosotros estornudamos. Bueno, nos vendrá quizá un poco de tos, pero no nos resfriamos. Y eso no es por arte de magia. Eso es también fruto de las políticas que en tiempos de crisis regionales se logra mantener la senda del crecimiento del salario real, las jubilaciones aumentan por encima del IPC, pero tenemos por 15 años consecutivos. Tenemos una pérdida de empleo sí. Que si bien los números hablan de que también en su momento hubo un crecimiento del empleo, hoy hay una percepción también por parte del ciudadano de que no tiene muy claro si tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la nueva corriente migratoria o por un desfasaje que se está generando en lo macroeconómico. ¿Es una preocupación real sin duda para el próximo año? No, eso además, eso es un dato de la realidad, no se niega. Pero sí nos pusimos a trabajar fuertemente en diversas medidas con un subgrupo de ministros, fuertemente en medidas para estimular algunas áreas de actividad para generar empleo. Y
no se deja de trabajar y de prestar atención a esas cosas, porque si no, no podríamos proyectarnos de la manera que nos estamos proyectando. Es decir, esto no es un sueño de una noche de verano. Llevamos muchos años de crecimiento sostenido, de crecimiento del salario real, de generación de empleo genuino, de calidad. Uruguay ha sido, por parte del Banco Mundial, ha sido declarado como el país que tiene mejor calidad de empleo. ¿Eso quiere decir que estamos perfectos, que no tenemos que hacer más nada y que nos tienen que felicitar? De ninguna manera, de ninguna manera. Hasta el último día hay que trabajar incansablemente. Y estamos en un barrio con sus dificultades. No vivimos en Europa, no tenemos de vecinos a Francia, a Italia, a Suiza. No es así. Hay veces que nos comparamos con los países nórdicos. Está bien porque hay que tener metas altas, pero no estamos allá ubicados, estamos aquí. Y a pesar de esas situaciones que vemos, de hiperinflación, de picada del salario real, de desempleo, Uruguay está afectado, pero no en esos niveles. Y tenemos expectativa de ir recuperando de alguna manera. Las expectativas de crecimiento para el año que viene aumentan, modestas, pero aumentan. O sea, no vamos para atrás, vamos para adelante. Y hay que atender los problemas reales de la gente y de la población. Hay datos bien importantes, hablando de educación, porque no hay que evadir ningún tema. La inversión que se está haciendo, por ejemplo, en las carreras tecnológicas, en la UTEC, en la UTU, en el interior, ¿verdad? En la UTU, al fin del periodo van a haber 3.000 estudiantes y van a haber cerca de 800 egresados de carreras tecnológicas. Eso es empleo genuino, de otra calidad, de acuerdo a los nuevos tiempos. Los programas que lleva el Plan Ceibal enseñando inglés, ya universalización de cuarto a sexto año de escuela. En nuestros tiempos había que ir a profesor particular, etc. Ahora es de esa manera y con profesores a distancia de esos países. Roballo, eso da poco tiempo y muchos temas. Termino, pero eso da, ¿eso qué pasa? Eso genera, no me estoy yendo, eso genera las bases para que después se pueda, es decir, no se pueden tomar medidas rápidas, populistas, que salven la situación. Hay que transformar la cosa de fondo. Y no se renuncia a ninguna meta. Hay que cumplirlas y nos tienen que, de alguna manera, analizar. No quiero dejar de hablar de la segunda planta de UPM, del ferrocarril central. Va a comenzar en enero. Sí. Sí. Su instalación, los trabajos comenzarán en enero. Sí. Eso es lo que está proyectado. No hay ningún elemento que nos haga pensar que no va a ser así. Creemos que eso es un... Fíjense, el ferrocarril tiene un componente tan importante para el crecimiento y las posibilidades en materia de infraestructura y para el aparato productivo que a veces es difícil de dimensionar en la vorágine cotidiana. El abaratamiento de los fletes, porque el ferrocarril no es para UPM. UPM utilizará el 48, el 50% del ferrocarril, el resto es para otros tipos de carga, para pasajeros. ¿Cuántos años hace que el tren dejó de ser parte del paisaje natural del país? Pero también el profundo error porque afectó de alguna manera el aparato productivo, el desarrollo. Hay zonas que no producen determinados productos agropecuarios porque el flete noreste del país, porque el flete es muy caro. Y el otro componente es también, quizá, no subjetivo, pero es de ánimo. Porque un país sin tren es un país que no tiene tantas posibilidades. No sé si ustedes vieron, el otro día se inauguró el tramo Tacuarembó-Rivera de pasajeros. ¿Cómo estaba la gente de contenta? Es decir, le cambiaba. Había un muchacho que lo entrevistaron en la televisión, que seguramente en este canal, no lo recuerdo bien. Y el muchacho se emocionó porque había llevado al hijo y el hijo no podía creer que estaba andando en tren. Y ese muchacho, por la edad, seguramente no viajó en tren nunca. Es decir, el componente de reactivación de una cantidad de lugares en el interior del país, porque el país es todo el país, no es solo Montevideo. Entonces, la inversión que se está haciendo en el interior, en caminaría, en infraestructura, con el componente fundamental del tren, creo que los gobiernos del Frente Amplio tenían eso como un objetivo fundamental y al finalizar este tercer periodo se puede presentar a la población un hito más que importante para la vida del país.
¿Qué importancia se le va a dar a la opinión de la gente en este tramo Paso de los Toros, Puerto de Montevideo? En las próximas horas tienen una audiencia con vecinos, ya hubo una, y había muchas posiciones de afectaciones, ¿no? Y también incluso medioambientales. Sí, es que es así. Este tipo de obras, sin duda, que afectan determinados intereses, siempre. Y que también se afecta el ambiente, cierto. Pero uno ahí tiene que ponderar cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios. En los beneficios que va a traer el tren para todo el Uruguay, para el desarrollo de todo el Uruguay, es infinitamente superior a la afectación de vecinos que por distintas razones entienden que no debe desarrollarse el tren. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar para todos, para las grandes mayorías, para el proyecto país. ¿Son informativas o se toman en cuenta también? Y hay que escuchar también a esos vecinos y hay que mitigar los efectos que va a tener en esos vecinos. No hay un tema simplemente formal de decir, bueno, cumplo con la audiencia pública, tomo nota. No, hay que mitigar y hay proyectos de trabajo con el fin de mitigar los efectos en el ambiente y mitigar los efectos en las personas que eventualmente pueden ser desplazadas por la traza, como siempre se ha hecho, con las compensaciones correspondientes y también con un país que tiene un proyecto en materia medioambiental serio, profundo, y es considerado así en todas partes del mundo. La transformación en materia de generación energética da cuenta de cuál es la posición de Uruguay en ese sentido. Bueno, tenemos que despedirnos, pero le doy 10 segundos para que nos conteste en lo personal qué va a ser. ¿Campaña, no campaña? ¿Sigue en presidencia? ¿Se va? ¿Lo vamos a ver por todos los barrios? ¿Lo vamos a ver por todos los...? ¿Qué va a hacer? Para un político la campaña electoral es un momento muy importante y muy lindo. Yo tengo un compromiso muy importante con el presidente de la República, con el gobierno y mi idea, a menos que el presidente decida otra cosa, es acompañarlo hasta el último minuto trabajando en la gestión. Porque el proceso electoral también es un plebiscito sobre la gestión. Claro. Y hay que trabajar hasta el último día. El presidente dio esa orden, esa disposición. Y haremos campaña también, pero horas extras. Bien. Muchísimas gracias. El doctor Juan Andrés Roballo con nosotros, prosecretario de la Presidencia. Obviamente son muchos los temas que nos quedaron, pero la idea era por lo menos tocar aquellos principales, centrales. Lo hemos hecho y hemos tenido la visión, esta suerte de balance, ya no solamente de este año, sino de la gestión hasta el momento a nivel gubernamental. Vamos cerrando por aquí la entrevista junto al doctor Roballo.